Ya está disponible Windows 10 20H2, pero no para todos, y hay una nueva filtración detrás de los nuevos iconos y el menú de inicio que ha lanzado Microsoft. También no te pierdas los nuevos errores de las actualizaciones y nuevas funciones que están por llegar. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video de revelaciones y filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10, y vamos a irnos directamente al grano porque en esta semana el equipo de diseño de Microsoft mostró un nuevo sistema de iconos junto a un menú de inicio de Windows 10 que prácticamente es inexistente. No creo que exista prácticamente, pero ahí se está viendo directamente los nuevos iconos de Microsoft diversos y ya totalmente enlazados. Sí, se ve muy bonito totalmente ese video ilustrativo, y bueno, tan creativos que muestra los nuevos iconos con un menú de inicio de Windows 10 que prácticamente no existe. Ya había elaborado un video acerca de esto cuando se lanzó prácticamente en esta semana, y tras haberse lanzado dicho video y tras un análisis que ha realizado Windows Latest, pues hay una explicación detrás de todo esto que se dio sobre la revelación de este video, las filtraciones de los nuevos iconos y el menú de inicio. Y bueno, todo apunta a que específicamente un análisis de archivos de base de datos de programas de Microsoft en la build 20127 de Windows 10 demuestra que Microsoft está trabajando en WinUI Desktop, WinUI Desktop Active Center y WinUI Desktop Start Menu. WinUI es una capa de interfaz de usuario que contiene controles y estilos modernos para crear aplicaciones de Windows, como la capa de interfaz de usuario nativa en el sistema. Encarna lo que es fluorescing, dado que cada aplicación de Windows, la sensación pulida, es básicamente esto que los clientes esperan. Y WinUI 3 es la próxima versión del framework de WinUI que se envía a finales de este año. Expande drásticamente lo que es un marco de experiencias de usuario totalmente completa. Y bueno, básicamente la revelación o el análisis que ha hecho Windows Latest apunta a que Microsoft está trabajando en un nuevo escritorio dedicado específicamente en el fluorescing a partir del cambio de iconos y lo que es esa revelación de ese menú de inicio que para mí pues básicamente sigue siendo inexistente. Así es que hay un análisis a partir de eso. De todas maneras, lo demás detallado te lo voy a estar dejando abajo en descripción. ¿Y qué tal los errores en esta semana? Actualmente pues obviamente se lanzaron un par de actualizaciones acumulativas, básicamente los parches KB45 49 951 y el KB45 66 782 que se lanzaron el 11 de agosto, pues introducieron varias correcciones de seguridad, incluido un parche de seguridad para dispositivos de entrada, mouse, teclado y lápiz, pero varios usuarios encontraron que este parche presentaba problemas de los que corrige. Bien, mucha gente encontraron ahí pantallazos azules, ahí pantallas verdes de la muerte. Habría que destacar también que las cámaras de Windows Hello dejaron de funcionar, ahí más errores de pantallazos azules en Lenovo y nuevamente ciertos códigos de errores que aparecen cuando obviamente se lanza esta clase de pantallazos azules. El rendimiento, problemas de red, también dependiendo de la versión de Windows que tengas, y siempre que intentas abrir algo también se congela la pantalla. Así es que mi recomendación es que no instales dichas actualizaciones acumulativas y específicamente estos parches. Si lo es que lo tienes, bueno, te invito a que los desinstales. Microsoft obviamente aún no ha comentado nada, no ha mencionado nada de posibles errores de dichas actualizaciones, por lo tanto apenas obviamente se ha alardeado todo esto vía Reddit, vía otros foros de Microsoft, pero de igual manera la recomendación es que no los instales. Y luego después Microsoft, el proceso de actualización de Windows 10 en 20H2 será totalmente notable, más rápido de lo que lo hacían en otras actualizaciones. Desde Windows 10, que se lanzó por primera vez en el 2015, Microsoft ha lanzado 2 actualizaciones de funciones al año, pero ese enfoque resultó ser bastante problemático en términos de calidad de software y también experiencias del usuario. El año pasado Microsoft dio un paso atrás, decidió ofrecer correcciones y menos funciones en la segunda actualización. Recordemos que fue básicamente un switch. Y bueno, en esta ocasión, para este año 20H2 se lanzará de manera totalmente inesperada. Será una actualización totalmente muy rápida. Básicamente será una actualización no a modo switch, pero sí que podrás obtenerla de manera totalmente más fácil, más sencilla, sin ninguna clase de problemas. El paquete se habilita por medio de un proceso de actualización notable. Ahí voy a dar una pequeña corrección, una actualización. Aparentemente los sistemas que obtengan o que ya tengan Windows 10 1909, 1903, 1809 y anteriores van a poder recibir 20H2 como una actualización completa de funciones. Y bien,
Obviamente de la mano de eso pasamos a que Windows 10 20H2 ya está disponible, aunque ojo, no puedas bajarla o que no puedan usarlas ciertos usuarios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la versión 20.04, bueno, ya está esa totalmente disponible para todos. La semana pasada había anunciado acerca de eso, me parece que el lunes o martes también lo destaqué. Y déjame decirte que Windows 10 20H2 ya está disponible vía Windows Server Update Service, también conocido como WSUS. Es una plataforma a través de la cual, ojo, las empresas pueden actualizar fácilmente toda su infraestructura desde un Windows Server, y las empresas que tengan este sistema de actualizaciones ya pueden descargar el nuevo paquete llamado Feature Update on Windows 10 versión 20H2, o lo que es lo mismo, el nuevo paquete de características para la versión 20H2 de Windows 10, en el cual obviamente ya pueden obtener antes que todos la nueva actualización, que obviamente está repleta de algunas funciones no tan destacables, pero de esta manera las empresas pueden dar el salto a esta nueva versión antes que nadie, de manera que tengan el tiempo para adaptar sus sistemas, en caso de necesitarlo, que es muy poco probable, antes de que la nueva actualización nos esté llegando prácticamente a todos los usuarios. Habría que destacar que si ya quieres obtener Windows 10 la versión 20H2, puedes hacerlo a través del programa Insider, bajar la ISO Insider 20H2 para instalarla desde cero en cualquier PC o máquina virtual y poder probar, pues obviamente, algunas de las funciones que estarás ahí denotando. Ya he hablado acerca de algunas de las novedades. Habría que destacar de la mano de esta noticia que la actualización de Windows 10 traerá otra función del panel de control en configuración. Desde Windows 8, Microsoft había incluido dos métodos para cambiar la configuración del sistema, el panel de control y la configuración moderna, y en los últimos años la aplicación configuración se ha vuelto poco a poco más funcional. De esta manera Windows 10, ya lo habíamos hablado en otro video, que está queriendo pues obviamente migrar todo lo que estaba en panel de control a configuración, y la administración de discos está actualmente integrada obviamente al panel de control y ahora se une al menú de configuración. A medida que Microsoft continúe trabajando, pues sin duda estará implementando y migrando todo lo de panel de control a configuración, y ya de hecho en el Windows 10 Build 20.197 la administración de discos ahora también está disponible en configuración. Ahí directamente estás viendo lo que es un pequeño screenshot donde justamente se ve que la nueva herramienta de administración de discos está en configuración, se ve ahí la experiencia más moderna, también brinda una mejor integración de espacios de almacenamiento y configuración integrada de detección de almacenamiento en Windows 10. Por lo tanto, habría que destacar que el nuevo administrador de discos de Windows 10 aún está en desarrollo y faltan muchas funciones avanzadas, incluidas la de representación gráfica detallada del disco de cada una de las particiones. Afortunadamente, Microsoft confirmó que la administración de discos existente todavía está disponible en el panel de control para quienes lo necesiten, y no hay planes para retirar la herramienta heredada, pero sí obviamente de empezar a migrar cada parte del panel de control a configuración poco a poco, y lo muy probable es que en un futuro no muy lejano el panel de control que todos conocemos no exista. Y bueno, ya finalmente yo con esta me voy a despedir. Un noticiero totalmente muy rápido, noticias totalmente ligeras, ya lo saben, pueden obtener Windows 10 versión 20H2, pero si eres empresa, si eres usuario normal, solo si formas parte del programa Insider. Y bueno, nada, me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que te esté avisando cada vez que yo suba un nuevo video de revelaciones y filtraciones. Ya lo sabes, toda clase de revelaciones en cuanto a Microsoft en torno a Windows 10 la encuentras en este canal. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.